Hola, somos estudiantes del segundo ciclo de distintas escuelas profesionales. Presentamos nuestro análisis titulado Entre el sufrimiento y la esperanza, la solidaridad como esencia en poemas humanos. Para continuar, tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tesis que sostendrá nuestro presente video? Nuestra tesis sostiene que, incluso en medio del dolor, Vallejo muestra que la solidaridad es la fuerza que mantiene viva la esperanza. La crítica literaria ha señalado dos visiones. Unos ven pesimismo y tragedia, otros ven fe en la humanidad. Nosotros creemos que Vallejo transforma el sufrimiento en una oportunidad de encuentro entre los hombres. El objetivo principal de este análisis respecta a la poesía de Vallejo. Por eso, este análisis busca demostrar que la poesía vallejana convierte el dolor en un acto de unión, empatía y fraternidad. Vallejo no se queda en lo que se queja, sino que nos invita a mirar el sufrimiento como el puente hacia la solidaridad. ¿Cómo convierte Vallejo el sufrimiento colectivo en un llamado a la solidaridad? En Los 9 monstruos, Vallejo repite: me duele, que referirse al dolor ajeno. Me duele este hombre que no tiene dónde apoyar la frente. Me duele el niño que no juega porque trabaja. Aquí el poeta no habla de sí mismo. Siente el dolor de los demás como propio. Eso revela una empatía radial a la base de solidaridad humana. ¿Por qué Vallejo muestra que el sufrimiento no debe separarnos, sino unirnos? En Considerando en frío imparcialmente, Vallejo dice: el hombre es triste, tose y sin embargo se compadece en su pecho colorado. Esta imagen poética condensa la fragilidad humana. La tristeza y la enfermedad aparecen como condiciones universales e inevitables. Sin embargo, lo que destaca Vallejo es que, incluso en medio del dolor físico y emocional, el ser humano conserva la capacidad de compadecerse. El pecho colorado sugiere una herida abierta, una sensibilidad que no se ha endurecido. Vallejo no presenta al hombre como víctima pasiva, sino como alguien que, a pesar de su sufrimiento, se vuelve solidario, capaz de sentir por otro. Vallejo muestra que, aún herido, el ser humano es capaz de sentir compasión y acompañar a otros. Este gesto de acompañamiento es clave en su obra. No se trata de una compasión superficial, sino de una empatía radical. El dolor propio no cierra al individuo sobre sí mismo, sino que lo abre al dolor ajeno. En este sentido, Vallejo propone una ética del sufrimiento compartido, donde la herida no aísla, sino que conecta. ¿Por qué la solidaridad se convierte en la fuerza que transforma el sufrimiento en esperanza compartida? En piedra negra sobre una piedra blanca, Vallejo escribe: a todos les debo algo. Esto muestra que reconoce su vínculo con la humanidad. Vivimos endeudados, unos con otros. Además, en el alma que sufrió de ser cuerpo afirma, el cuerpo sufre siempre, pero junto al sufrimiento está la esperanza de seguir acompañándonos. La frase "hay hermanos, muchísimo que hacer" es un llamado a actuar frente a la injusticia. No invita a la resignación, sino a la responsabilidad moral, como dice Javier Agreda. Vallejo convierte el dolor en una herramienta de transformación social, donde la solidaridad es un acto poético y político. Bienvenidos. Continuando con el video, vamos a hacer una entrevista a estudiantes de la Universidad César Vallejo. Nos acompaña aquí mi compañera Nayeli Álamo, que nos va a responder la primera pregunta, que es: ¿considera usted que el sufrimiento es para Vallejo una condición universal que revela nuestra humanidad común? Sin duda, en la obra de Vallejo, el sufrimiento no es solo una vivencia individual, sino una experiencia que todos hemos atravesado en algún momento. Él entiende el dolor como el lugar donde se derrumban las diferencias sociales, el origen, la clase, nacionalidad, y emerge la condición humana en su forma más desnuda. Desde esa perspectiva, el sufrimiento se convierte en un lenguaje común que posibilita el encuentro entre los seres humanos. En Vallejo, la herida no aísla, se une. Y es justo en esa unión donde aparece una ética de reconocimiento mutuo. Por eso su poesía no busca glorificar el sufrimiento, sino transformarlo en conciencia y sobre todo en responsabilidad hacia el otro. Bueno, tenemos otra pregunta, que es: ¿cómo interpreta usted esta tensión entre sufrimiento y esperanza? Vallejo no propone una esperanza fácil o superficial. Para él, la esperanza auténtica solo puede surgir cuando se reconoce plenamente la dureza de la existencia. No se trata de evitar el dolor, sino de mirarlo de frente. Pese a ello, afirmar que la vida puede ser transformada colectivamente.
Esta tensión es fundamental porque revela un pensamiento profundamente ético. La esperanza vale porque cuesta, porque nace en medio del derrumbe. Vallejo nos dice que incluso en el escenario más sombrío puede germinar un impulso de fraternidad. La esperanza funciona como una poética, pero también como una postura política, una resistencia frente a la indiferencia, frente al sistema que deshumaniza, frente a la desesperación que paraliza. Es una esperanza trabajada, ardua, que evita el compromiso. Continuando con el video, estamos aquí con otra compañera que se llama Yasuri. Ella nos va a responder la pregunta. ¿Coincide usted con la lectura? Sí, coincido plenamente. La seguridad propone Vallejo no se reduce a un gesto emocional o espontáneo. Tiene un fondo filósofo y político muy claro. Existencialmente, la solidaridad responde a la conciencia de nuestra fragilidad compartida. Somos seres expuestos al dolor, dependientes a uno de otros. Necesitamos de compañía y cuidado, pero en un plano político, la solidaridad se vuelve una fuerza crítica que denuncia las estructuras injustas que producen ese sufrimiento. En Poemas Humanos, la fraternidad no es solo un deseo, sino una exigencia ética que obliga a actuar. Vallejo nos invita a pensar la solidaridad como una forma de transformación social, una manera de enfrentarse a la desigualdad, de humanizar un mundo que tiene a cosificar a personas. Su poesía no se queda en la contemplación, incita a la acción. Bueno, como última pregunta, tenemos ¿en qué medida el lenguaje fragmentado y la experiencia expresiva de Vallejo refuerza su mensaje de solidaridad? El lenguaje vallejiano, profundamente innovador y a veces desconcertante, no es un mero capricho estilístico. Es el lenguaje quebrado, lleno de interrupciones y estructuras no convencionales. Refleja la estructura propia del ser humano. La síntesis rota encarna el desorden en el mundo moderno, pero también abre un espacio para construir sentidos. En ese proceso, el lector se convierte en un colaborador activo. Debe unirse al poema, completarlo, buscar el sentido junto a un autor, y esa participación no es casual, es en sí misma un ejercicio de solidaridad. Vallejo crea una poética donde el actor del acto de leer y es un acto de acompañamiento. El poema llama al actor, lo necesita, lo implica. El texto entonces no solo habla sobre la solidaridad, sino que practica formal, construye comunidad a través del lenguaje. Muchas gracias. Vallejo demuestra que la solidaridad es la fuerza que mantiene viva la esperanza en el ser humano, incluso en medio del sufrimiento. Aunque el poeta afirma que el sufrimiento colectivo es el núcleo de Poemas Humanos, este dolor no debe quedarse en el aislamiento, sino que debe unir a las personas al despertar la empatía y el compromiso mutuo. La solidaridad es la única fuerza capaz de transformar el dolor en esperanza compartida, volviendo este acto una manera esencialmente poética y política. En última instancia, su poesía nos recuerda que es de suma importancia reconocer el sufrimiento ajeno para impulsar cambios más comunes y humanos. A través de sus poemas, el autor demuestra que la solidaridad es la fuerza capaz de transformar el dolor en esperanza. Vallejo insiste en que acompañar al otro y comprender su sufrimiento es una forma de resistencia y de compromiso ético frente a la adversidad. Finalmente, su poesía nos recuerda que la solidaridad es una responsabilidad colectiva. Reconocer el sufrimiento compartido impulsa a actuar con empatía y unión, construyendo así una esperanza común y una sociedad más justa. Muchas gracias.